Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que me vayas a ver, muy buenas noches, muchas bendiciones por este nuevo día. Yo quiero traerles una enseñanza poderosa que se encuentra en la palabra de Dios. Y estaba meditando muchas veces en esto, eh, cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios, cómo podemos hacer justicia. Esto conlleva escudriñar la palabra de Dios y conocer a qué el Señor nos llama a ser justos delante de Él y a hacer justicia. Y para esto la pregunta es, ¿cómo podemos ser justos y hacer justicia según la Biblia? Y la justicia, para definirla, es un atributo de Dios y un llamado para todos los que le siguen. No solo se trata de ser considerados justos delante de Dios, sino también de vivir de una manera justa en nuestro día a día. ¿Y cómo lo define la Biblia? ¿Cómo nos dice la Biblia, la palabra de Dios? Sí, me puedes acompañar en el libro de Miqueas, capítulo 6, en su versículo 8, en la palabra de Dios nos habla de esto. No habla de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice la palabra de Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia nos muestra que ser justo no es solo un estado espiritual ni físico, sino una realidad que se refleja en nuestro carácter y acciones. Y la pregunta es, ¿qué significa ser justo según la palabra de Dios? Bueno, en el libro de los Romanos capítulo 3 18 nos dice, no hay justo, ni aún uno hay justo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser justos si la misma palabra de Dios dice que no hay uno que fuera justo? La justicia en términos bíblicos significa estar en una relación correcta con Dios, vivir conforme a su voluntad y ser aprobado por Él. Sin embargo, la Biblia nos dice que nadie es justo por sí mismo, porque el pecado nos ha separado de Dios. La iniquidad, cuando entró al huerto del Edén por medio de la serpiente y hizo que Eva desenfocara de lo primordial y se enfocara en algo que una propuesta que la serpiente le estaba dando. Hey, el día que tú comas este árbol vas a ser como Dios. En cierta forma había una verdad, pero no era una verdad completa, era una verdad con mentira, porque ya ellos eran imagen y semejanza a Dios, porque Dios los creó así de esa manera. Entonces, la separación, lo que hace la iniquidad es separarnos de Dios. Por eso es que se llaman hombres y mujeres inicuas. Aquellos que están separados de Dios y que no están siendo guiados por Dios. Por eso que la palabra dice que no hay justo ni aun uno hay justo. Entonces, separado de Dios, nosotros no podemos ser justos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Por lo tanto, no podemos alcanzar la justicia nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Por nuestras propias obras. Necesitamos recibir la justicia que proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es bueno, es justo
y es sabio. Por eso nosotros, para poder ser justos delante del Señor, tenemos que recibirlo de parte de Él para poder caminar en justicia. Entonces vamos a examinar lo que, cómo nosotros podemos caminar en justicia. La justicia de Dios a través de la fe en Cristo. Romanos 3, 21 al 22 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, es necesario que por la fe entre en nosotros la justicia de Dios. Dios nos ofrece su justicia como un regalo a través de su Hijo Jesucristo. No somos justificados por nuestras propias obras, sino por la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hoy en día vemos un mundo que quiere hacer justicia por sus propias manos, mas sin embargo, vemos que este mundo es injusto. No hay justicia, porque el hombre ha decidido tomar la justicia por sus propias manos y no puede hacer justicia, porque la justicia proviene de Dios y separado de Él, no podemos ser justos, porque por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de Él nosotros somos justificados y alcanzamos misericordia, reconciliación con el Padre y somos justos por medio de Él. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, cuando Jesús vino a la tierra, en ese sacrificio, en esa crucifixión de él, aún no conociendo pecado, se hizo, cargó con ese pecado, cargó con esa iniquidad sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, vamos a hablar cómo entonces la justicia de Dios opera en nuestras vidas diariamente o cómo podemos más bien caminar día a día siendo justos y haciendo justicias delante de Dios. Ser justificado por la fe en Cristo no significa que seguimos viviendo de la misma manera. La justicia de Dios en nosotros produce un cambio real en nuestra forma de vivir. O sea, cuando nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo, esto no significa que nosotros vamos a seguir caminando de la misma manera. No podemos seguir en nuestra misma manera, forma de vivir. No podemos ya hacer lo que queramos hacer. No podemos guiarnos por nuestras propias ideas, por nuestros propios conceptos, sino que debemos de ser transformados de adentro hacia afuera por medio de la palabra de Dios para poder nosotros entonces caminar en la justicia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí te voy a compartir 5 formas en las que podemos hacer justicia en nuestro día a día. Número 1, ser íntegro en todo momento. Proverbio 11:3 dice, la integridad de los rectos
Los guiará, más la perversidad de los pecados o de los pecadores los destruirá. Hacer justicia comienza con la integridad. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos ve. Cuando somos íntegros, esa palabra íntegros tiene un significado muy poderoso, porque ser íntegro también significa ser fiel. Somos personas de una sola pieza, de una sola cara. Y quiero realmente definir lo que significa ser íntegro, íntegro, porque es importante el significado de integridad. Vamos a ver cuál es el significado de integridad. La integridad. Eh, Aquí dice, la integridad, eh, dice, perdón, íntegro. Se relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, tales como lesiones, torturas. Una persona íntegra se basa en 13 cosas, las cuales son honradez, honestidad, respeto por lo demás, corrección, responsabilidad, control emocional. Una gente que es una persona de una sola pieza. Los íntegros son personas honestas, son personas que no hablan mentira, son personas que son igual siempre, en todo momento, en todo tiempo, incluso en el tiempo donde está en lo secreto. Entonces, eh, ¿cómo podemos ser justos en nuestro día a día? Número uno, ser íntegro en todo momento. Tenemos que practicar integridad, ser honestos, ser fieles, ser personas responsables, ser una persona de una sola cara, de una sola pieza, no gente fluctuantes, sino de un solo sentir, que las personas puedan confiar en ti. Amén. Número dos, defender a los más débiles y ser voz de los que no la tienen. Proverbios 31, 8, 9 dice, abre tu boca por el mundo, por el malo, perdón, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, aquel que no puede valerse por sí mismo. Hacer justicia significa también defender a quienes son oprimidos o tratados injustamente. O sea, cuando tú ves algo que está fuera de la justicia de Dios, tenemos que alzar nuestra voz y tenemos que defender a aquellos que no se pueden defender por sí mismos, ya sea porque no tienen la capacidad o el conocimiento o el valor. Muchas veces el desconocer de muchas cosas nos hace que no nos podamos defender. Entonces, cuando tú veas a una persona que no tiene el conocimiento en cuanto a algo específico y se deja eh, oprimir por alguien que está cogiendo ventaja de esto, nosotros si reconocemos esto, tenemos que abrir nuestra boca
y hacer justicia y defender a esa persona, eh, cubrir esa falta, dándole el conocimiento o hablando a favor de esa persona. Eso es algo que debemos de practicarlo en nuestra vida diaria. Número 3, tratar a los demás con amor y justicia. Zacarías 7:9 nos dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Ser justo también significa tratar a cada persona con dignidad, respeto y amor. Y yo me voy un poquito más que eso también. Hacer justicia no es de darle tampoco a la gente lo que merece, sino en ese sentido, en ese punto de tratar a los demás con amor y justicia, es darle a cada quien lo que ellos necesitan. Te vas a encontrar con personas que realmente necesitan tu ayuda y quizás estén pasando por un mal momento o quizás estén actuando de una manera incorrecta, pero en ese momento la manera como nosotros debemos de practicar la justicia es dándole a esa persona lo que realmente ellos necesitan en ese momento, con amor y con justicia, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, porque hacer justicia es exactamente eso, obedecer lo que Dios nos manda a hacer y hacerlo por obra, no porque nosotros seamos justos en nosotros mismos, sino porque somos justificados a través de lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y por tanto, debemos de ser agradecidos y practicar la justicia reflejando el amor de Él. Número 4, ser justo en nuestro trabajo y finanzas. Levítico 19:35-36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efá justo y injusto tendréis. Yo Jehová, nuestro Dios. La justicia también se refleja en cómo manejamos nuestros negocios, dinero, responsabilidades, labores. Y ahí me detengo un poco. ¿Estás siendo justo tú con con tu trabajo, con tus finanzas? ¿Estás siendo justo tú con los negocios que estás haciendo? ¿Son lícitos tus negocios? ¿O acaso estás ocultando algo para no pagar impuestos? ¿Cómo te estás manejando? Déjame decirte en este hermoso día que Dios mira todo, mira todos los detalles. Debemos de practicar la justicia en la manera como nos manejamos, en todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo, nuestra finanza, nuestros negocios. No debemos de ser injustos. Y no podemos poner debajo de la mesa algo para ocultarlo para nuestros propios beneficios. Ser justo no es buscar nuestros beneficios. Ser justo es darle beneficios a aquellos que necesitan tener ese beneficio. O sea, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios quiere que tú pongas todo en una balanza y que sea justo en todas las áreas de tu vida. Ser justo es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Así que hacer justicia se refleja en cómo también nosotros manejamos nuestros negocios, dinero y responsabilidad laborales. ¿Qué estás haciendo con lo que entra a tu casa? ¿Lo estás invirtiendo en una manera justa o estás haciendo negocios ilícitos por debajo de la mesa para ganar
y no tener que pagar y evadir los impuestos? Tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces, si hacemos eso, no estamos siendo justos. Número 5, buscar la justicia de Dios antes que la del mundo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Perdón. Hacer justicia en el día a día significa alinearnos con los valores del reino de Dios antes que con los del mundo. Es un estilo de vida. Y esto, perdón, voy a coger mi Biblia, me acuerda la bienaventuranza que habla nuestro maestro, nuestro rey, nuestro dueño, nuestro Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, el que entregó su vida por todos nosotros para rescatarnos a todos nosotros. Cuando buscamos verdaderamente el reino de Dios y su justicia, tenemos que examinar lo que es la bienaventuranza. Y Jesús habló de esto. ¿Qué habló Jesús? Jesús habló en la bienaventuranza sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre el amor hacia los enemigos, sobre la limosna, sobre la oración. Él habló de la bienaventuranza, ¿eh? Habló de quiénes somos, que somos bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es parte de ser y de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Cuando hacemos justicia, cuando buscamos la justicia de Dios, primeramente lo que buscamos es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán añadidas. O sea, nosotros estamos llamados a hacer justicia cuando buscamos del reino, cuando nos empapamos qué significa estar en el reino, cuando sabemos y conocemos cómo opera el reino de Dios, para que podamos caminar bajo ese reino, para que podamos ser justos, así como la justicia de Dios opera en el reino de los cielos. El reino de los cielos, la justicia no es pagar mal por mal, no, es pagarle bien al que nos hace mal, es poner nuestra otra mejilla para que golpeen, no es buscar venganza. Eso no es hacer justicia según la palabra de Dios. Entonces, la justicia es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Escucha bien esta palabra. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por tanto, vivir en justicia significa ser un reflejo del corazón de Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Estás listo para caminar en su justicia hoy? ¿Estás listo para ser justo delante de Dios? ¿Estás listo para ser transformado? ¿Estás listo? ¿Estás listo?
¿Está listo? Porque si todavía no estás listo, entonces pídele al Señor que trate contigo, que te ayude a alinearte a su caminar. Y una de las cosas que podemos hacer para nosotros practicar la justicia día a día es mantenernos en la vida, enfocarnos en Yeshua, enfocarnos de cómo Él caminó en la tierra, qué hizo, qué no hizo, cómo Él pasaba tiempo a solas con el Padre, cómo Él buscaba de su presencia, cómo Él hacía la multiplicación. ¿Por qué Él la hacía? Porque Él tenía compasión con la gente. Ser justo es estar en Él. Ser justo es imitar al Maestro. Así que espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida y que por medio de lo que nosotros hagamos en este canal, ustedes pueden compartirlo con otros, porque yo creo que lo que Dios nos da, nosotros debemos de multiplicarlos en otros. Por esto traigo esta enseñanza, para que comenzamos a caminar dentro de la justicia del Señor y podamos mirar como Dios ve, escuchar como Dios escucha y estar alineado a la fuente, estar adherido a esa fuente, a esa vid. Y así podremos ser justos y multiplicarnos en otros, fructificar y llevar muchos frutos. Así que seamos justos en nuestro diario vivir. Al Señor le interesa más que los sacrificios, a que practiquemos la justicia y que amemos de su misericordia. Ser misericordiosos con otros nos lleva a ser justos, nos lleva a caminar de la mano de Dios. Así que vamos a orar y vamos a decirle, Padre, gracias, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos ha traído, Señor amado, a través de tu palabra. Señor, que nos ayude a mantenernos justos delante de ti. Señor, nosotros somos justificados por Él, por tu Hijo amado. Él nos justifica delante de ti. Y no queremos salirnos de Él, Señor amado, sino queremos quedarnos ahí fijamente contemplando su hermosura. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor. Que esta palabra produzca en nosotros el querer como el hacer y haga en nosotros una transformación, un cambio de mentalidad, Señor amado, y que haga que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir y seamos justos en nuestro camino. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén, amén, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esto ha sido una porción de la palabra de Dios. Shalom.